Willkommen im Olympiastadion Berlin. Bienvenidos al Estadio Olímpico de Berlín. Soy Anna Clay y quiero darles la bienvenida a este recorrido multimedial. Vamos a visitar una de las instalaciones deportivas más antiguas y cargadas de historia de Alemania. Pero el estadio no es solo un lugar histórico, sino también un lugar moderno y multifuncional donde se celebran actos de gran resonancia. El fútbol, el atletismo, los conciertos de rock, de pop y otros actos forman parte del programa, convirtiendo el estadio en un lugar privilegiado del calendario de actividades berlinesas. En 1909, en este lugar se abrió el hipódromo para carreras a galope y con obstáculos de Grunewald, en cuyo centro se inauguró ya en 1913 un primer estadio. Se le dio el nombre de Estadio Alemán. Tenía una capacidad aproximada para 30.000 personas, lo que lo convertía en el primer gran estadio de Alemania. Tanto la pista del hipódromo como el propio estadio son obra de Otto March, cuyo estudio de arquitectura sentó nuevas bases en la construcción de instalaciones deportivas. Como en las carreras de caballos se le daba una gran importancia a tener la mejor visibilidad, era evidente que habría que construir el estadio alemán en una hondonada. Curiosamente, ofrecía espacio para la práctica de muchos deportes. En el centro de la zona norte se encontraba el estadio de natación con una piscina de 100 metros. Justo detrás había una pista de ciclismo de 666 metros, que a su vez rodeaba una pista de atletismo de 600 metros. Este estadio todo en uno, que desde el punto de vista actual resulta extremadamente insólito, se había construido pensando en la futura sede de los Juegos Olímpicos de 1916, que a causa de la Primera Guerra Mundial no se celebraron. Después de finalizar la guerra, el Comité Olímpico Internacional no invitó en 2 ocasiones a los deportistas alemanes a los Juegos de Verano. En su lugar, se celebró en 1922 en Berlín por primera vez un acto que quería hacerle la competencia con una fuerte carga nacionalista: los Juegos Alemanes. Hasta que no se celebraron los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, no fue posible llegar a una reconciliación también en el nivel deportivo. Inmediatamente después, Alemania presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, consiguiendo en 1931 la adjudicación, todavía en la época de la República de Weimar. Había que remodelar el estadio alemán, ya que, teniendo en cuenta las nuevas exigencias, se lo consideraba anticuado y demasiado pequeño. Era necesario aumentar la capacidad de aforo hasta alcanzar las 70.000 localidades. El proyecto se encargó al arquitecto Werner March, que había asumido la dirección del estudio de su padre. La crisis económica mundial dio al traste con los planes de la remodelación, que no se retomaron hasta que los nacionalsocialistas subieron al poder en enero de 1933. Si bien durante la República de Weimar los medios nacionalsocialistas como el Observador del Pueblo se habían manifestado públicamente contra los Juegos Olímpicos, con el nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich se dio un cambio de posición. Su carácter internacional seguía siendo internamente algo molesto, pero por otro lado, se vio en ellos la ocasión única de presentarse al mundo como una gran potencia soberana y segura de sí misma. Para conseguirlo, estaban dispuestos a ocultar parcialmente durante los días de la Olimpiada uno de los rasgos característicos del nacionalsocialismo: el racismo. Algo que no sucedió de forma voluntaria, porque internacionalmente se formó un movimiento de boicot y el COI también presionó. Por ello, quedó invalidada formalmente la exclusión de los deportistas judíos del contingente alemán. Hitler inspeccionó personalmente en octubre de 1933 las instalaciones deportivas y exigió la construcción de un estadio con cabida para 130.000 espectadores y un recinto para desfiles de masas para otros 500.000. Como la superficie disponible no era suficiente, el arquitecto March tuvo que corregir sus planes. Así que se demolieron la pista hípica y el estadio alemán, y en solo 2 años y medio quedó finalizado el Estadio Olímpico. Se construyó en un gran parque deportivo de unas 13 hectáreas y ofrecía una gran variedad de instalaciones para entrenamientos y competiciones.
En aquella época se llamaba Reichssportfeld, campo deportivo del Reich. El estadio olímpico inaugurado tenía un aforo de 100.000 espectadores y era el estadio más grande de Alemania. Contaba con alrededor de 64.000 localidades de asiento y el resto eran localidades de pie. A comienzos de los años 50, cuestiones políticas llevaron a sustituir el nombre de Reichssportfeld por el nombre de Estadio Olímpico. Con vistas a la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol de 1974, se emprendieron grandes trabajos de remodelación. Más tarde, no se volvió a invertir sustancialmente en el mantenimiento del edificio, por lo que a finales de los 90 los cimientos mostraban grandes daños y se empezó a considerar la posibilidad de su demolición. La salvación llegó en el último momento cuando la FIFA decidió adjudicar el Campeonato Mundial de Fútbol de 2006 a Alemania. Como era el lugar en el que se iba a celebrar la final, se remodeló y modernizó el Estadio Olímpico entre 2000 y 2004 por 242 millones de euros. Ya ven que exteriormente se ha impuesto el criterio de conservación de monumentos. El edificio, para ser un estadio moderno y multifuncional, conserva asombrosamente su historia. Sin embargo, en el interior ha habido muchos cambios. Para poder formar parte del grupo de los mejores estadios europeos de fútbol de 5 estrellas, fue necesario remodelar lo antiguo y construir de nuevo. Hoy en día el Estadio Olímpico de Berlín, situado en el Parque Olímpico de Berlín, es uno de los estadios más conocidos en todo el mundo y ofrece una síntesis espectacular entre un estadio histórico y uno de alta tecnología.